imágenes relacionadas con lo que representa una actividad eléctrica cerebral anormal, sincronizada, amplificada y propagada. Recuerden que a pesar de que uno ve una gama amplia de manifestaciones neurológicas como motoras, por supuesto, como consecuencia de la actividad eléctrica anormal, recuerden que esa actividad es sincronizada, amplificada y propagada. Principalmente esta actividad eléctrica anormal inicia su secuencia a nivel de corteza cerebral, ¿ok? Y por lo general utiliza las mismas interconexiones fisiológicas para poderse desplazar. Y eso hace que tengamos una amplia posibilidad de manifestaciones clínicas relacionadas con la epilepsia. Vimos que lo más dramático era cuando existen manifestaciones motoras, ¿sí? Y dentro de ellas vimos la clásica convulsión o crisis tónico-clónica generalizada. ¿Ok? Bien. En relación a los aspectos de los antiepilépticos o anticomerciales, el objetivo del curso no traza que ustedes aprendan toda esa clasificación, porque son muchos fármacos, ni que tampoco ustedes puedan discriminar entre ellos cuál tiene que ser útil en cada una de las condiciones de epilepsia. ¿Quedó claro? Vamos entonces a mencionar los más frecuentes, los que con mayor probabilidad ustedes van a manejar y van a tener que de alguna manera conocer, pero principalmente nosotros nos vamos a dirigir al manejo de una crisis convulsiva y cómo diferenciar una crisis de un estatus epiléptico. ¿Quedó claro? Recuerden que para nosotros poder aplicar un esquema terapéutico es necesario conocer el diagnóstico, ¿cierto? Pocas son las condiciones que uno utiliza o implementa un plan terapéutico sin conocer el diagnóstico. ¿Quedó claro? Por ejemplo, las condiciones de shock. Yo puedo decir esto es un shock distributivo y sencillamente dirijo mi terapia de shock distributivo, pero recuerden que el shock distributivo tiene causa o causa. Ahí lo fundamental es estabilizar los signos vitales. Entonces, en el caso de los trastornos convulsivos, pues nosotros ya vimos que existen manifestaciones de tipo focal o generalizada. Ambas pueden ser con manifestaciones motoras y con manifestaciones no motoras. Esa es una clasificación resumida. ¿Quedó claro? Ahí está de alguna manera, de forma general, cómo se clasifica. Cada una de estas opciones tiene un tratamiento. ¿Quién establece ese tratamiento? Pues el neurólogo, en base a una serie de datos, y algunos de esos datos se obtienen a través de la información o la correlación clínica con lo que se puede evidenciar en el electroencefalograma. Vimos entonces en la clase anterior cómo trae un beneficio que el paciente ingrese a una clínica de epilepsia, ¿cierto? Vimos la posibilidad de que exista una correlación entre la información clínica más el registro electroencefalográfico, y eso entonces, fíjense, permite que yo pueda establecer el diagnóstico y generar las opciones terapéuticas. ¿En dónde se basa principalmente los mecanismos de acción de estas drogas? Los mecanismos de acción principalmente se basan, uno, o en estimular la actividad GABAérgica, que es la actividad inhibitoria, y dos, de alguna manera enlentecer la posibilidad de disparos que tienen que ver con el potencial de acción. En la medida en que yo enlentezca la posibilidad de disparos, pues sencillamente la capacidad que tenga esa actividad eléctrica normal de amplificarse y de propagarse queda bastante limitada. Entonces, así como nosotros vemos que los mecanismos de acción fundamentalmente van a estar orientados hacia A, estimular la actividad inhibitoria, ¿sí? B, de alguna manera algunos fármacos bloquean los canales de sodio más los canales de calcio, y algunos de estos no solamente se conforman con inhibir el GABA, sino que también tienen una posibilidad de disminuir la actividad glutaminérgica.
del glutamato. ¿Quedó claro? Ahora, ¿cuál es el problema de todos estos fármacos en general, sean de primera o de última generación? Así como pueden enlentecer y limitar la actividad de propagación de esta actividad eléctrica normal, lo fundamental en estos fármacos son dos cosas que ustedes tienen que recordar. Dos cosas fundamentales: los efectos adversos y las grandes interacciones de orden cinético que tienen estos fármacos. ¿Quedó claro? Estos fármacos muchas veces requieren de combinación, es decir, hay pacientes que para usted poder controlar el estado epiléptico pueden requerir dos tipos de fármacos de los que están acá en la lista. Y eso implica que entre ellos puede haber importantes interacciones. ¿Quedó claro? De nuevo, ustedes no son los que van a decidir si se anexa un segundo fármaco, cómo se hace el ajuste, pero sí tienen que conocer que una persona que les consulte, por ejemplo, por neumonía, puede ser una persona epiléptica. ¿Quedó claro? Y usted debe saber si los fármacos que está recibiendo para el control de la epilepsia pueden generar problemas con los antibióticos que usted le pueda administrar. ¿Se entendió? Por ejemplo, usted tiene un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad, el paciente es epiléptico, y usted dice, le voy a indicar una quinolona. Una quinolona sería una alternativa, ¿cierto? No es la primera opción, pero usted puede empezar con una ampicilina ácido clavulánico, una ampicilina sulfatán, una ampicilina ácido clavulánico, una ampicilina ácido clavulánico más un acrol, por poner un ejemplo. ¿Qué trae consigo esta combinación? Que usted con esta combinación pueda disminuir el umbral convulsivo. Pero vamos a suponer que usted decida indicar una quinolona en un paciente que ya es epiléptico y que recibe esta medicación. ¿Qué trae consigo las quinolonas? Que también incrementan la posibilidad de convulsiones porque baja el umbral convulsivo. En las clases anteriores nos hemos visto, ya tienen la tarea, ¿le sacaron copia? Sí, qué maravilla. Ay, pero mira, aquí sí me dieron todos los. O sea que aquí me trajeron el otro capítulo. Lo que quiere decir que sí sabían que había que sacarle copia al otro. Lo que pasa es que creo que ustedes tienen que entregar eso hoy. ¿A qué hora? Y no lo han hecho, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la verdad. No la han hecho. Imagino que después de la clase van a ¿cómo se llama? A sortearse. El team marido de 2 y 9. A quien le toca la tarea, ¿verdad? Y ese es el que va a tener que hacer la tarea y la tiene que subir antes de las 11:59. Esa no es una manera de aprender, pero bueno, los que van a recetar son ustedes, ¿no? Y mientras ustedes receten, ¿dónde voy a estar yo? En Palma de Mallorca. O sea que probablemente yo no voy a ser su paciente. Ahí sí no voy a decir triste. Ok. Entonces, esa sería una situación, ¿sí? Las interacciones que tienen todos estos fármacos. En la clase anterior nosotros vimos que había un anticoagulante oral, ¿verdad? Que pertenecía al grupo de los humarínicos. ¿Cómo se llama ese anticoagulante? Del grupo de los humarínicos, warfarina sódica. ¿Qué habíamos dicho de la warfarina sódica? Que tiene un grave problema. ¿Cuál es ese grave problema? Las grandes interacciones que tiene con cualquiera. O sea, hasta puede interaccionar con el agua. Entonces, tener un paciente anticoagulado que además reciba un anticomincial, pues es un grave problema. ¿Quedó claro? Bien. Y el otro son los efectos adversos. ¿Cuáles son los potenciales efectos adversos de estos fármacos? La sedación, disminuye la capacidad cognitiva, pueden generar trastornos de la memoria, pueden condicionar alteraciones del equilibrio, ataxia, nistagmus, mareos, entre otros. Entonces eso hace que muchas veces las dosis de estos fármacos que permitan controlar la frecuencia de las convulsiones pueden controlar las convulsiones, pero incrementan el riesgo de la aparición de los efectos adversos. Y eso hace que muchos pacientes, lamentablemente, para disminuir el efecto adverso, ¿qué es lo que hacen ellos por su cuenta? Bajan la dosis. ¿Sí? Y al bajar la dosis,
¿En qué incurre? En que el fármaco pierde efectividad y el paciente puede recaer en la crisis convulsiva. ¿Quedó claro? Ese es el pequeño detalle que muchos de estos fármacos tienen. Vamos a hablar un poco de la fenitoína. ¿Qué importancia tiene la fenitoína? Fíjense que acá, junto con la carbamazepina, junto con la lamotrigina, a ver, fenitoína, carbamazepina y lamotrigina comparten el mismo mecanismo de acción. ¿Cuál será el mecanismo de acción? Inhiben o bloquean los canales de sodio. ¿Quedó claro? Y eso condiciona que un estado de hiperpolarización. Y eso hace que se mantenga la membrana más tiempo en el interior. ¿Cómo? No ven todos a la vez, por favor. Ok. ¿Por qué tengo que aprenderme yo la fenitoína? ¿Por qué me la tengo que aprender? Porque la fenitoína es un fármaco que ustedes van a utilizar en el contexto de las crisis convulsivas y el estatus epiléptico o el estatus convulsivo. Tiene una buena absorción. Este fármaco puede venir tanto en ampollas para administración intravenosa como en tabletas. Todos estos fármacos, escuchen bien, todos estos fármacos tienen que ustedes ajustar la dosis en personas de la tercera edad. Todos, porque estos pueden incrementar en este grupo de pacientes los efectos adversos. Fíjense que lo que yo les comentaba es un inhibidor enzimático del T450. ¿Quedó claro? Para efectos del ejercicio profesional, ¿ustedes se tienen que aprender todas las interacciones y sabérselas de memoria? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted cuando usted tenga un paciente que reciba fenitoína? ¿Qué tiene que hacer? Preguntarle si toma otros medicamentos. Ya, y si vamos a suponer que usted le va a indicar unos nuevos medicamentos, ¿qué tienen que hacer? Si recibe fenitoína, ¿qué tienen que hacer ustedes? Revisar qué. Si lo que usted le va a indicar va a generar una interacción con este medicamento. Eso es lo que hay que revisar. ¿Quedó claro? La motrigina junto con carbamazepina y fenitoína, recuerden que tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloquear los canales de sodio dependientes. ¿Ok? Escuchen bien, hay otras indicaciones de estos grupos de fármacos. La motrigina, carbamazepina y ácido valproico son también fármacos que se utilizan como estabilizadores del ánimo. ¿Quedó claro? Estabilizadores del ánimo. Y principalmente se utilizan en aquellos pacientes que son bipolares. ¿Quedó claro? Recuerden que una cosa es... ¿De qué? La motrigina, carbamazepina y ácido valproico. En algunos países, el primer fármaco que se utiliza para estabilizar el ánimo en los pacientes bipolares es el litio. El problema del litio es que tiene un rango terapéutico muy cortico, muy chiquitico, y puede generar intoxicación por litio. Entonces, actualmente se puede utilizar estos otros fármacos que pueden ser tal vez menos efectivos que el litio, pero mucho más seguros. ¿Qué ventaja traería la motrigina? Que la motrigina, por lo general, el efecto de sedación es menos intenso. Cuando hablamos de los efectos adversos, recuerden que el primer efecto indeseable es la sedación. El paciente va a estar dormido, como ustedes están ahorita, pero ninguno tiene la motrigina ni fenitoína, ¿cierto? Ni carbamazepina, ¿cierto? Ustedes ahorita están dormidos, pero no por la medicación.
Estos fármacos, en la medida en que se incrementa la dosis, por supuesto, el efecto adverso o los efectos adversos pueden ser más acentuados. ¿Cuál es el problema de la motrigina? Que se ha descrito alteraciones a nivel de la aparición del síndrome de Stevens-Jones. No es frecuente, pero puede generar un Stevens-Jones. Puede generar trastornos del equilibrio, ataxia. Yo no les voy a preguntar estas cosas en el examen, para que una vez no entren en el ¿cómo es que era? ¿Estaban viviendo ustedes en un estado de secuelas psicológicas? Bueno, esto no les va a generar secuelas psicológicas. Se lo digo para que ustedes sepan el cuidado que hay que tener con esta medicación. ¿Cómo se empieza con estos fármacos? Ya, esta es la tarea, listo. Ya le sacaron copia, ¿sí le dio chance? ¿Qué debería yo hacer a los que no me entreguen hoy anticoagulante? A ver, ¿qué harían ustedes si fueran yo? ¿Qué harían? Ah, y este es el grupo nominado. Como la serie nominada. El grupo nominado. A ver, ¿qué debería hacer? ¿Qué me sugieren ustedes, si ustedes fueran yo, para qué debo hacer yo con los que no entregaron la tarea? Cuéntenme. ¿Qué me recomiendan que yo haga si ustedes fueran yo? Me falta el grupo 5 aquí del diagrama. ¿Tienen 5? 1, 2, 3. Falta un grupo. Usted no sabe qué número de grupo pertenece. Vamos a terminar el siguiente. Ah, pero esa es anticoagulante o antiagregante. Antiagregantes. Ah, entonces, ¿qué me recomiendan que haga? A ver, cuéntenme. ¿Qué harían ustedes si fueran yo? Seguramente los flagelarían con un lápiz. ¿Sí? No, ¿verdad? Les recibiríamos el viernes. ¿Están de acuerdo que lo recibamos el viernes o no? ¿O le recibimos el viernes con una punición? Una actividad punitiva. ¿O nos olvidamos de lo punitivo? ¿Perdón? ¿Cómo está en la plataforma? Claro, pero yo puedo cambiar la nota. ¿O no? Es modificable la plataforma. Lo único que yo no puedo modificar son las notas del examen. Pero yo puedo decir que me habiliten el Canvas. Ok, el viernes les espero. Si no me traen el viernes, triste. ¿Ok? Aquí tengo 3, 4 y 5. Falta el grupo 1, 2 de anticoagulante. Ok, entonces, ¿cómo se empieza la dosificación con estos fármacos? Cualquiera de los que ustedes decidan utilizar. Siempre se empieza con la dosis más baja. ¿Quedó claro? Y se va ajustando progresivamente. ¿Quedó claro? Cuando el paciente comience a tomar esta medicación, ¿es probable que vuelva a convulsionar? Sí. ¿En qué momento pudiese tal vez no convulsionar? En el momento en que pues, tenga una dosis que de alguna manera inhiba un poco esta actividad eléctrica normal. ¿Quedó claro? Ahora, ¿cuál es la dosis a la cual un paciente logra controlar la crisis? Eso es individual. ¿Quedó claro? No hay una dosis preestablecida. ¿Se entendió? Bien. Vamos a suponer que ustedes sean médicos generales y ustedes dicen que este paciente ya tiene criterio de epilepsia. No una convulsión por otra causa, una convulsión epiléptica. Usted puede, como médico general, iniciar la fenitoína. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Hasta que el paciente sea atendido en una consulta especializada. ¿Sí? Pueden hacer esto con un paciente pediátrico. Mi sugerencia es que no mediquen los pacientes pediátricos. ¿Quedó claro? ¿Puede repetir, disculpe, cuándo se podría administrar este fenitoína? En pacientes adultos, que usted diga, esta convulsión tónico-clónica generalizada cumple con los criterios de epilepsia. Vamos a empezar el número. Toda convulsión se debe considerar como epilepsia.
¿No? ¿Quedó claro? Ninguna convulsión única es epilepsia. Un paciente puede convulsionar por hipoglicemia, por hipoxemia, por hipernatremia, por hiponatremia, por intoxicación por monóxido de carbono. ¿Puede convulsionar por intoxicación por monóxido? Un paciente puede de alguna manera sufrir un trauma y posterior al trauma puede convulsionar, ¿cierto? Pueden haber otras causas. Un paciente puede convulsionar si tiene una meningoencefalitis. Un paciente puede convulsionar porque tenga una lesión ocupante del espacio. ¿Quedó claro? Bien, ahora, si cumple con los, escuche bien, si una convulsión o una convulsión cumple con los criterios de epilepsia en un paciente adulto que no ha sido evaluado en una consulta especializada, una alternativa es la fenitoína. Ustedes pueden iniciar. ¿Quedó claro? Ahora, si el paciente cursa con una primoconvulsión, o sea, es la primera vez que convulsiona, eso no es suficiente para hacer el diagnóstico de epilepsia. ¿Cómo usted catalogaría ese paciente? ¿Cómo usted lo diagnosticaría? ¿Como una crisis convulsiva? ¿Quedó claro? Y si ese paciente es la primoconvulsión, nunca convulsiona, y es la primera vez que le convulsiona, ¿tiene criterios de una imagen, de un ataque? Sí. ¿Por qué? Porque puede ser por un tumor, una neurocisticercosis, una ACV, lo que usted quiera. Vamos a suponer que la imagen salió normal. No hay antecedentes de trauma. El paciente no es vegetariano. ¿Sí sabe lo que es vegetariano? ¿Sí? O sea, no es que come lechuga, tomate. ¿Sí me entienden? Ok. Vamos a suponer que no tiene esos vicios. ¿Sí? Y el paciente convulsiona por primera vez. Y no hay evidencia de organicidad. Ese paciente usted no lo tiene que egresar con ningún tratamiento. ¿Quedó claro? Si es joven, ¿quedó claro? Si es joven. Ahora, si esto ocurre por primera vez en un paciente más de 60 años y convulsiona por primera vez, ese paciente tiene que ser dado de alta como un anticonvulsivante. ¿Quedó claro? En un paciente mayor de 60 años, usted le haga una convulsión, la imagen de tomografía es normalita, ¿cuál pudiese ser la principal causa de convulsión en un mayor de 60 años? Enfermedad cerebrovascular, pero de esos vasos pequeñitos, ¿sí? De esos vasos que ni siquiera la resonancia a veces tiene la capacidad de... ¿Quedó claro? Entonces ahí habría que hacer otra evaluación. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, si yo les pregunto en el examen cuál es una de las cuidados que ustedes como médicos generales deben tener con los anticomiciales, ¿qué tienen que cuidar? La biodisponibilidad, la excreción, la dosis o las interacciones. Las interacciones. ¿Se las tienen que aprender de memoria? No. Usted lo que tiene que revisar. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Un paciente ya viene con anticomicial, usted le tiene que indicar un antibiótico. Usted tiene que revisar si el antibiótico puede condicionar una nueva convulsión. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Bien. ¿Qué más puede hacer que un paciente con epilepsia y con tratamiento pueda volver a convulsionar? Fuera de que suspenda la medicación. Los procesos infecciosos. La fiebre. ¿Quedó claro? La fiebre. En estos pacientes será importante tener un control adecuado de la temperatura. Sí. Entonces probablemente tenga que indicar paracetamol. ¿Quedó claro? Bien. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizan como mecanismo de acción el bloqueo de los canales de sodio? Aquí lo tienen: fenitoína, carbamazepina, valproato y la motripina. El ácido valproico o Divaltrex. ¿Ah? Valcote es el nombre comercial. Entonces, ¿qué les voy a preguntar en el examen? ¿Cuál de los siguientes fármacos utiliza como mecanismo de acción el bloqueo de los canales de sodio? Ustedes ya saben que son 4: fenitoína, carbamazepina, lamotrigina y valproato o ácido valproico. ¿Quedó claro? Bien. ¿Cuáles son los fármacos que potencian la inhibición del GABA?
hacen que el GABA actúe, o sea, mantienen más tiempo abierta el canal de cloro para que el GABA actúe, potencie el efecto GABAergico. Para efectos del curso son dos: el fenobarbital y las benzodiazepinas. Y si yo les pregunto cuáles son los fármacos que modulan los canales de calcio, los que también se conocen como neuromoduladores, gabapentina y pregabalina. Vamos a hablar un poco de los que potencian las primas. Y entre todos esos, o sea, ¿cuál es el mejor? No hay ni mejor ni peor. Porque hay, digamos que etosuximida, por ejemplo, es el ideal para la crisis de ausencia. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para las crisis focales, tú pudieras utilizar levetiracetam o la motrigina. ¿Sí? Pero si tú tienes crisis tónico-clónicas generalizadas, la lamotrigina es de primera. ¿Sí? No hay ni mejor ni peor. Lo que sí te puedo decir es que en la crisis de ausencia está contraindicado el uso de carbamazepina, porque puede exacerbar la frecuencia y intensidad de la crisis. Eso sí está plenamente demostrado. ¿Ok? Esta es la lista, en la presentación está mucho más clara que acá. Tú aquí tienes algunos de los tipos de epilepsia en la primera columna, ¿sí? Aquí, la blanca. La azul tienes los fármacos de primera opción. Acá tienes las alternativas de segunda opción y esta sería en caso de emergencia no permitida. ¿Sí? Ahora imagínate todos esos nombres. No pretendo que te aprendas todo esto. ¿Sí? Pero fíjate todas las opciones que hay. Aquí no están todas las epilepsias. Algunas. Entonces ahora, ¿qué permite tú diferenciar los distintos tipos de epilepsia? La clínica de epilepsia, por lo general. El neurólogo, claro, interrogará, porque el que es epiléptico, si es una crisis focal sin alteración de la escala de conciencia, le echan el cuento. Pero si es una crisis focal sin manifestaciones motoras, ahí es donde se complica la cosa. Porque muchos de estos pacientes pueden ser manejados o interpretados como pacientes psiquiátricos. ¿Sí? Entonces ahí ya tiene cabida un grupo distinto de pacientes. Ahora, de todo esto, ¿qué es lo más dramático? Los cuadros que te dan manifestaciones motoras, las mioclonías, las focales, tónicas, las clónicas o las generalizadas como lo vimos en la clase anterior. Entonces allí, por ejemplo, si tú tienes una generalizada, la primera opción, una de las primeras opciones es la motrigina, pero tú pudieras también utilizar carbamazepina o fenitrolina. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de fenobarbital y las benzodiazepinas. Estos son fármacos que fíjense que a diferencia de los anteriores no modulan la actividad del potencial de acción. Ellos lo que hacen es generar una potenciación inhibitoria a través del GABA. Si yo inhibo o estimulo la actividad inhibitoria, ¿cuáles son los efectos adversos más dramáticos que tienen estas dos drogas? La disminución del estado de conciencia y que comprometen el centro respiratorio, generan una inhibición significativa del centro respiratorio y entonces los pacientes hacen una hipoventilación simultánea. A pesar de que los dos potencian el efecto GABAérgico, actúan en distintos puntos del canal de cloro. Pero ¿qué otro punto a favor tiene fenobarbital? Que fenobarbital no solo inhibe o de alguna manera potencia el efecto inhibitorio del GABA, sino que inhibe
la actividad del neurotransmisor excitatorio, y eso hace que la actividad de potenciación sobre el centro respiratorio sea más severa. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que para que una persona se suicide con una benzodiazepina tiene que tomar muchas tabletas. ¿Sí? Para que alguien haga un intento de autólisis con fenobarbital, con 4, 5, 6 pastillitas, pasa a mejor vida. ¿Se entendió? Una intoxicación por benzodiazepinas no es tan severa o tan grave como una intoxicación por fenobarbital. ¿Quedó claro? Fenobarbital es realmente grave. ¿Qué otra característica tiene las benzodiazepinas y el barbitúrico fenobarbital? Su composición química son fármacos liposolubles. Y esa liposolubilidad permite que atraviesen con facilidad las membranas, y eso abarca la barrera hematoencefálica. Atraviesan con facilidad y por eso son los efectos tan acentuados en el sistema nervioso central. Así como controlan el efecto indeseable, que en este caso es la convulsión, así también serán de potentes e intensos los efectos adversos. ¿Qué otra característica tiene el fenobarbital, que es más liposoluble? ¿Dónde se va a acumular fenobarbital? En el tejido graso. Y es por eso que ustedes van a ver que la vida media del producto puede alcanzar hasta 36 horas. Y por eso es que las intoxicaciones por barbitúricos, sobre todo los de acción intermedia, pues duran mucho el efecto. Las benzodiazepinas también tienen esta característica. ¿Qué otra característica tienen las benzodiazepinas? Que los metabolitos activos de muchos, pero los metabolitos de muchas de estas benzodiazepinas son muy activos. Entonces no hay una correlación entre la vida media del producto, porque el metabolito activo puede mantener el efecto de inhibición del GABA por mucho tiempo. Ok, ¿qué se sabe de embarazo, lactancia y anticomiciales? Bueno, este es un tema de mucho debate todavía. ¿Okay? Una persona del sexo femenino que sea epiléptica no debería tener un resbalón. ¿Sí? Debería planificar y programar bien su embarazo. ¿Sí? Para poder de alguna manera saber cuál de las drogas pudiese ser la más indicada en el embarazo. No debería, ninguna de las drogas son seguras de este grupo. ¿Quedó claro? Ninguna. Por tal motivo, hay que manejarlo de una manera multidisciplinaria. La mujer que tenga este trastorno debería planificar previamente el embarazo antes de hacer los ajustes. ¿Qué pasa si ahora una mujer con este trastorno se embaraza y no ha planificado? Pues habrá que buscar los fármacos que tengan menos riesgos dentro de la condición de embarazo. ¿Quedó claro? Y eso se establece de forma individual. ¿Sí? No hay un esquema, no es por ejemplo como los antibióticos, que se dice tener una mujer embarazada, tiene una infección urinaria, ¿qué no le debo dar? De los antibióticos, ¿cuál no debería recibir? Dimetropinsulfa, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa no debería recibir? Claritromicina, ¿qué más no debería recibir? Quinolonas, por ejemplo. ¿Qué es seguro para el embarazo como antibiótico? Si no es alérgica, las penicilinas. Ese patrón no existe. ¿Quedó claro? ¿Dudas o preguntas? No, todavía no he terminado, no sé qué.
¿Cuáles son entonces los inhibidores de los canales de sodio? Fenitoína, carbamazepina, ácido valproico y lamotrigina. ¿Cuáles son los que potencian el efecto GABAérgico? Benzodiazepinas y fenobarbital. ¿Cuáles son los que modulan los canales de calcio? Pregabalina y gabapentina. ¿Quedó claro? Ok. ¿Qué características tienen las benzodiazepinas desde el punto de vista de la química junto con el fenobarbital? Son muy liposolubles. Tienen buena biodisponibilidad oral por la liposolubilidad. Cuando yo hablo de un fármaco liposoluble, ¿eso qué quiere decir? Que atraviesa adecuadamente las membranas celulares. Y eso incluye placenta, ¿qué más? Barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son los detalles que hay que cuidar con todos los anticomerciales? Las interacciones con cualquier fármaco o entre ellos mismos. ¿Qué otro detalle tengo que tener en consideración con estos fármacos? Los efectos adversos. ¿Dónde se dan principalmente los efectos adversos? En sistema nervioso central. Cuando ustedes no se acuerdan, ustedes dirán, ¿cómo estaba yo en una clase de fármaco los lunes a las 5 de la tarde? ¿Despierto o dormido? Ah, dormida. Ah, ese es uno de los efectos. ¿Cierto? O sea, ¿este estado son secuelas psicológicas todavía o ya es el cansancio, el adormecimiento, el agotamiento, la obstinación? ¿El qué? El cansancio final. Oye, pero yo no le veo a ustedes entusiasmo en Navidad, o sea, de verdad que como usted va a traer la banderita. Bueno, yo los voy a llevar a mi casa el 24 para que animen una fiesta del 24 de noviembre. Pero a mí me dicen que ustedes se encuentran todos y todos 9, 10 de la noche. ¿Sí? ¿Por qué se han trasnochado si no estamos en examen? ¿Cuáles deberes? A ver, pongámonos la manito en el corazón. Pero no es. A ver, vamos a ponernos la manito en el corazón. Margarita, Kelly, Génesis, Brittany, Anabel, Erika, Anderson, Gabriel y Daniel. ¿Cuántas de ustedes, o sea, de los que están en este grupo, quiénes hicieron la tarea? Uno. O sea, aquí ¿cuántos hay? 6, 7. Quiere decir que uno fue sacrificado. ¿Y los demás? Y así puedo decir Andrea, Brigitte, Leonardo, Joan, Doménica, Ana. ¿Quién de ustedes hizo la tarea? Naomi, David, Max, Lexi, Dana y Marta. ¿Quién hizo la tarea? No. O una. ¿Sí o no? ¿Sí o no quién? Sean sinceras y sinceras, no me voy a molestar. O sea, si me dicen la verdad, yo no le voy a poner cero. ¿Qué tareas tuvieron así de horribles? Ya, exámenes, así que digan, me voy a autoflagelar, voy a poner el silicio. ¿Sí saben lo que es el silicio, no? No. O sea, que ustedes no han leído, aparte de medicina, ¿qué les gustaría? Nada. ¿Alguna vez escucharon un autor que se llama Dan Brown? Código de la Vida. ¿Han visto la película? ¿Ustedes han leído el libro? El silicio es lo que... Esos eran actos de autoflagelación que en alguna época algunos monjes de la Iglesia Católica hacían para purificar el cuerpo y así, purificar el alma a través del dolor y el sacrificio que ellos se autoinfligían en su cuerpo. Uno de esos mecanismos era la autoflagelación con un látigo y el otro era colocarse como una especie de cadena que tenía como los alambres de púas. ¿Sí lo han visto? Entonces el silicio se lo apretaban y eso pues generaba dolor y con eso ellos pensaban que a través del dolor y el sacrificio corporal
pues su alma quedaba libre de todo pecado. Bueno, esa era la creencia. Entonces se van a poner el silicio. Van a llegar aquí todo así. No. Ah, ¿examen de qué tuvieron hoy? Ah, pero es que semen es complicado. Es un drama. ¿Qué te pueden preguntar en semen? ¿Cuál es la técnica de qué? ¿Cómo se explora el vaso, el hígado? No. ¿Qué es un fertilante? ¿Qué es un sibilante? ¿Qué más te preguntan? ¿Qué es la semiología más complicada? O sea, la más horrible, la neurológica, ¿cierto? Que si te dicen si la pupila está dilatada o está miótica, será una neuritis óptica, ¿cierto? Si está lesionado el tercero, el cuarto, el sexto, sí, no. Pero cardiovascular es sencillo, ¿o no? Es saber si la válvula se abre o se cierra y con eso ya saber el ciclo, ¿o no? ¿Cuáles son los focos cardíacos? Lo más sencillo del mundo. Entonces, ¿qué es lo complicado de la pero que es facilito, yo no veo tanto rollo de semiología. Y es bonito, estoy aprendiendo, qué chévere, estoy encantado. Ok. Bien. ¿Cómo actuar ante una crisis convulsiva? ¿Qué puedo hacer como médico general si un paciente convulsiona? Nosotros vimos en la clase anterior que la mayoría de los pacientes con una crisis convulsiva por lo general se autolimita, ¿cierto? Y el periodo de duración de la crisis en la mayor parte de las veces no sobrepasa el minuto. ¿Quedó claro? ¿Cuál es el inconveniente que trae consigo estas personas? Que cuando van a la crisis se caigan y se malogren, se lucen los brazos, se fracturen o se golpeen la cabeza, ¿cierto? Una vez que el paciente pasa al periodo posictal, o sea, después que ya le ha pasado la crisis, ¿qué le sucede al cuerpo en el periodo posictal? Queda como una hipotonía importante, ¿cierto? Y eso incluye que si el paciente queda boca arriba o boca abajo, ¿qué le puede pasar? Puede generar una obstrucción mecánica de la vía aérea. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como médico general ante una crisis convulsiva? Si es presencial, obviamente, usted lo que tiene que inmediatamente colocar al paciente en decúbito lateral. ¿Cuál es el objetivo del decúbito lateral? Evitar la broncoaspiración, ¿cierto? Nosotros vimos que el paciente con una crisis tónico-clónica generalizada, en la fase tónica, ¿qué ocurría? Al empezar la crisis, ¿qué ocurría? Y había el gran estridor que hacía, ¿cierto? ¿Por qué ocurre eso? Por la contracción de la musculatura y hay un espasmo en la lengua. ¿Qué ocurre durante esa fase? Hay hipoxemia y secundariamente hipoxemia. Luego viene la fase clónica, donde de igual manera el paciente no tiene un adecuado patrón ventilatorio. Entonces, una vez que usted coloca al paciente en decúbito, lo siguiente es colocar oxígeno suplementario. ¿Quedó claro? El oxígeno suplementario a través del bigote nasal. Bien. También vimos que existe la posibilidad que durante la fase tónica el paciente pueda morderse la lengua. Para evitar eso, introduzco mis dedos y evito. No, nunca, jamás en la vida se hace eso. Se van a quedar sin dedos. Recuerden que uno de los puntos de mayor potencia es la contractura de los maceteros. Y no se lo estoy diciendo de forma semántica, es literal. Una mordedura humana en las condiciones de una crisis convulsiva le arranca los dedos. No es semántico, es literal. Puedo meter cualquier cosa en la boca para evitar lesión de la lengua, siempre y cuando lo que usted introduzca no lo vaya a partir el paciente y después lo que quede adentro genere obstrucción de la vía aérea, o que el paciente se pueda romper piezas dentarias o se dañe la cavidad. O sea que en pocas palabras lo mejor es no introducir nada. ¿Qué pasa si la paciente o el paciente tiene un piercing en la lengua? Déjenlo quieto. ¿Sí? Porque tal vez en el intento de sacarlo se le puede ir la pieza hacia adentro. Bien.
¿Qué va a suceder después de que el paciente finalice la convulsión? ¿Qué tiene que hacer usted? Dos cosas fundamentales. Tomar una vía venosa periférica. ¿Y qué más dijimos que teníamos que hacer? Una glicemia capilar. ¿Por qué una glicemia capilar? Porque una de las causas de convulsiones es la hipoglicemia. ¿Quedó claro? ¿Por qué tengo que acceder a una vía venosa periférica? Porque el paciente puede tener un segundo evento convulsivo. ¿Quedó claro? Y en ese caso es imperativo que usted trate de yugular la crisis a la brevedad posible. ¿Se entendió? Bien, ¿cuánto dijimos que dura este proceso? Y se autolimita en menos de un minuto. ¿Qué pasa si transcurre un minuto y no se autolimita, minuto y medio no se autolimita, 2 minutos y no se autolimita? Ya la cosa se nos está poniendo dura. ¿Qué pasa si este trastorno de la fibra eléctrica no se autolimita y llega a los 5 minutos? Eso se considera un estatus convulsivo. ¿Quedó claro? Y eso es una emergencia neurológica. ¿Quedó claro? Así como usted tiene un síndrome coronario agudo, que es una emergencia, es tan grave un estatus convulsivo. ¿Quedó claro? Bien. ¿Qué otra condición define el estatus convulsivo? Cuando un paciente convulsiona, no importa lo que dure la convulsión, finaliza la convulsión e inmediatamente empieza una segunda convulsión. ¿Quedó claro? Esas dos condiciones definen el estatus convulsivo. ¿Cómo manejo yo el estatus convulsivo o la crisis convulsiva? Las drogas de primera línea son las benzodiazepinas. ¿Quedó claro? Las benzodiazepinas. Ustedes podrán leer dentro del capítulo de anticomiciales que las benzodiazepinas prácticamente actualmente quedan relegadas al manejo de las crisis agudas, exceptuando el clonazepam, que puede ser utilizado en algunas crisis focales. ¿Quedó claro? Bien. ¿Cuál de las benzodiazepinas puedo utilizar? La que con mayor frecuencia se han utilizado es diazepam, midazolam, lorazepam, levetiracetam, que no es una benzodiazepina, pero es una droga que se utiliza. Pero dentro de las benzodiazepinas, diazepam, clonazepam, midazolam y lorazepam. ¿Quedó claro? ¿No vamos a aprender estas 4? No. ¿Qué nos vamos a aprender? 2, que son las que les voy a preguntar en el examen. ¿Cuáles nos vamos a aprender? Midazolam y diazepam. ¿Quedó claro? Midazolam y diazepam. ¿Cuál es el mecanismo de acción de midazolam y diazepam? Que son las benzodiazepinas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Potencia en el efecto del GABA. ¿Quedó claro? Si potencia en el efecto del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, ¿ustedes quieren descansar o quieren que nos faltarán como unos 45 o 50 minutos? ¿Quieren descansar o seguimos? No, yo les voy a dar hasta las 10 de la noche, porque la clase termina a las 10 de la noche. Porque el entusiasmo que ustedes tienen, yo, ya que no se va a dar luz, imagínense que no va a dar luz. Ok, son las 6:05, ¿les parece bien? A las 6:20, pidiendo beneficio de colocar una dosis mayor a 20 miligramos. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Hay textos, hay autores que dicen que hasta 30, pero eso dependerá de cómo usted evalúe el paciente en ese momento. ¿Se entendió? Bien, usted colocó los 10 miligramos y yuguló la crisis. ¡Qué maravilla! ¿Qué puede suceder después? O que el paciente tenga otra crisis o que el paciente no vuelva a tener crisis. ¿Quedó claro? Bien, vamos a ver algunas diferencias en cuanto al tiempo de acción que tiene entre midazolam y diazepam. Cuando yo coloco midazolam, el tiempo promedio de acción para yugular la crisis es entre 1 y minuto y medio.
Si usted le puso el midazolam, ya dejó de convulsionar. O sea, tarda un tiempo. Mientras que el tiempo de control de la crisis epiléptica o convulsiva para diazepam va de 1 a 3 minutos. Entonces, midazolam tiene esa ventaja, que puede yugular la crisis más rápidamente que diazepam. ¿Quedó claro? ¿Cuánto dura el efecto anticonvulsivante de estas dos drogas? Igual, entre 10 y 30 minutos. ¿Quedó claro? Ok. Pasaron los 30 minutos y el paciente vuelve a convulsionar. Podré ponerle otro nuevo esquema de una benzodiazepina. Pasaron 30 minutos y a los 40 hace una segunda convulsión. ¿Puedo ponerle otra vez 10 miligramos de diazepam o 5 miligramos de midazolam? ¿Sí o no? No sería prudente. ¿Cuál es el riesgo al que me estoy sometiendo? La lipo. ¿Se entendió? ¿Qué pasa si ahora usted está en una emergencia que cuenta con un ventilador, usted sabe entubar, tiene el glucópeo y todo lo demás? ¿Puede utilizarlo? Pudiera. Porque sabe que si la complicación de la depresión del centro respiratorio se presenta, usted tiene como solventar. ¿Quedó claro? Bien. Vamos a suponer que usted con las dos dosis de diazepam y midazolam, el paciente no se logró controlar o yugular la crisis. Entonces entramos con las drogas de segunda línea. ¿Cuáles son esas drogas de segunda línea? Fenitoína, ácido valproico, fenobarbital y levetiracetam. Aquí sería LSM, es lacosamida. Aquí está. Fenitoína, THT es fenitoína, BPA es valproato o ácido valproico, PB es fenobarbital, LEB es levetiracetam. Levetiracetam. Ok, estas son las drogas de segunda línea. Si fallan las de primera, me arranco con las de segunda. Vamos a hablar primero de fenobarbital, que es una droga de segunda línea. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción de fenobarbital? Potencia el efecto inhibitorio del GABA. Un mecanismo de acción muy similar al de la benzodiazepina. Aparte de que potencia el efecto inhibitorio del GABA, él puede inhibir la actividad glutaminérgica. ¿Quedó claro? Del glutamato. ¿Qué trae consigo que yo vaya con drogas de segunda línea y decida el fenobarbital, habiendo ya colocado 2 dosis de una benzodiazepina? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que yo decida irme con fenobarbital como droga de segunda línea? Ya habiendo colocado 2 dosis de una benzodiazepina y que falló en el intento, no logró regular la crisis. ¿Cuál es el riesgo de iniciar fenobarbital como droga de segunda línea? Que puedo generar una depresión marcada del centro respiratorio. ¿Se entendió? Yo no estoy diciendo que no utilicen fenobarbital. Solo estoy diciendo que piensen cuáles son las complicaciones que va a traer consigo el fenobarbital. Si yo coloco fenobarbital como droga de segunda línea, ¿puede este yugular la crisis epiléptica o convulsiva? Sí, porque es realmente potente. Pero ¿qué trae consigo como complicación? Una parada respiratoria. ¿Quedó claro? Por una hipoventilación. Por tal motivo, las dos primeras opciones, que serían fenitoína y ácido valproico, parece ser más efectivas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la fenitoína y el ácido valproico? ¿Potencian el efecto del GABA? No. ¿Qué hacen? Bloquean los canales de calcio. Pueden producir, de calcio, de sodio.
Ok, ¿qué van a tener ustedes donde van a trabajar? ¿Midazolam o diazepam? Es casi seguro que van a tener el diazepam. ¿Qué van a tener después como drogas de segunda línea? Van a tener fenitoína. Es poco probable que vayan a tener ácido valproico en ampollas. Es muy probable que tengan fenobarbital y es casi imposible que tengan levetiracetam. O sea que ustedes se tienen que aprender muy bien fenitoína y fenobarbital como drogas de segunda línea. Y como drogas de primera línea que se tienen que aprender muy bien, diazepam y midazolam. ¿Quedó claro? O sea, de toda la lista que hemos visto hasta ahora, son solo 4 medicamentos que se tienen que aprender. 2 benzodiazepinas, que son drogas de primera línea, y dentro de las drogas de segunda línea se tienen que aprender fenitoína o difenidilantoína, que también se llama, y fenobarbital. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la fenitoína? Inhibe los canales de sodio. ¿Cuál es el mecanismo de acción del fenobarbital? Potencia el efecto inhibitorio del GABA y aparte puede inhibir la actividad del glutamato. Por eso es que la potenciación de fenobarbital en relación a los efectos adversos es mucho más acentuada que la del uso de las benzodiazepinas. ¿Eso se entendió? Ok, ¿cuál será la vía de administración de todos estos fármacos en una crisis convulsiva o en un estatus convulsivo? Intravenosa. ¿Quedó claro? Hablemos de fenitoína, que es lo que ustedes van a utilizar y es más segura. Ok, fenitoína tiene 2 detalles que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Uno, la velocidad de infusión es de 50 miligramos minuto. Puede ser 60 miligramos minuto, puede ser 70 miligramos minuto, puede ser 80 miligramos minuto. No es lo ideal, pero de 50 para arriba usted puede colocar. Nunca debe ser 40 miligramos minuto, 30 miligramos minuto. Perdón, estoy equivocado. Usted puede colocar 30 miligramos minuto. Usted puede colocar 40 miligramos minuto. Pero usted no puede colocar 60 miligramos minuto, ni 80 miligramos minuto, ni 90 miligramos minuto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasarme de 50 miligramos minuto? O sea, no puedo poner 60, 70 o 80 miligramos minuto. ¿Por qué no? Porque así como él inhibe los canales de sodio en el cerebrito, también inhibe los canales de sodio en el sistema de conducción cardíaca. Y este fármaco tiene actividad antiarrítmica. Y recuerden que la primera complicación de los antiarrítmicos son proarrítmicos. ¿Quedó claro? Entonces, nunca sobrepasar los 50 miligramos minuto. ¿Y cuál es la otra? Que nunca se deben diluir en soluciones que tengan dextrosa. ¿Quedó claro? Ninguna solución que en su composición tenga dextrosa yo debo diluirla. ¿Quedó claro?
regularán de 15 a 17, otros de 15 a 18 la dosis de fenitoína. Pueden venir en ampollas de 100 y 125 miligramos. Si una persona pesa 60 kilos, usted se va con la dosis de 15, ¿cuántos miligramos debemos administrar? Miligramos. ¿Sí, señor? ¿Cuántas ampollas son 900 miligramos si cada ampolla tiene 100 miligramos? 9 ampollas. ¿Dónde voy a poner yo esas 9 ampollas? ¿Le pongo 1, 2, 3? No. Entonces, en un envase o en un frasco de solución de 250, ¿qué tipo de solución? ¿Qué tipo de solución escojo para diluir mis 9 ampollas? ¿En cuál solución? En cualquier solución que no tenga dextrosa. ¿Quedó claro? Entonces, en 250 cc voy a poner mis 9 ampollas. ¿Saben de dónde salieron las 9 ampollas, verdad? De multiplicar 15, que es la dosis, por el peso. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 900 miligramos. Si cada ampolla tiene 100 miligramos, 900 miligramos, ¿cuántas ampollas son? 9. ¿Dónde voy a poner mis 9 ampollas? En un frasco de solución. ¿Cuál tipo de solución? La que no contenga dextrosa. ¿Y cuál es el otro cuidado que tengo que tener a la hora de administrar la fenitoína? Que la velocidad de infusión no supere los 50 miligramos minuto. ¿Quedó claro? Esto se lo voy a preguntar a ustedes. ¿Quedó claro? Los dos detalles de fenitoína son: la velocidad de infusión no debe superar los 50 miligramos minuto y nunca diluirse en soluciones que contengan dextrosa. ¿Quedó claro? Bien. Les voy a decir lo que se hace en algunos lugares, porque eso está dentro de los protocolos. La persona llega convulsionando, le ponen el diazepam, el midazolam, e inmediatamente le montan la infusión de fenitoína. O sea, no esperan a que yugule la crisis para ver si le ponen una segunda dosis o esperando que el paciente vuelva a convulsionar. Colocan la benzodiazepina e inmediatamente administran el bolo de fenitoína. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Eso se hace. Habrá sitios donde le digan: no, coloque la benzodiazepina y si no convulsiona más, no le ponga más nada. En muchos lugares le colocan la benzodiazepina e inmediatamente colocan la fenitoína. ¿Quedó claro? ¿Y qué pasa si ya he puesto estas dos líneas de tratamiento y el paciente sigue convulsionando? Entonces entramos a las drogas de tercera línea. Midazolam intravenoso en infusión continua, propofol, que es un anestésico, tioperital y pentobarbital. Ambos son barbitúricos de acción ultracorta. Estoy hablando de anestésicos, estoy hablando de barbitúricos de acción ultracorta y estoy hablando de una benzodiazepina que se va a colocar intravenoso en infusión continua. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de usted utilizar las drogas de tercera línea, usted tiene que entubar y conectar al paciente a un ventilador. ¿Quedó claro? Porque la forma de administrar estos fármacos y las dosis van a generar inevitablemente depresión del centro respiratorio. Pregunta: ¿propofol es una droga de primera línea? ¿Tiopental es una droga de segunda línea? ¿Pentobarbital? Ok, entonces estas son las 4 drogas que se utilizan, no las 4, una de las 4 se puede utilizar. ¿Quedó claro? Pero antes de que usted diga entro en el esquema de las drogas de tercera línea, el paciente tiene que estar entubado y conectado a un ventilador. Lo que quiere decir que donde ustedes van a trabajar,
condiciones normalitas ustedes deben llegar hasta acá. ¿Quedó claro? Siempre vigilando el patrón respiratorio del paciente. ¿Quedó claro? Bien, usted colocó el diazepam, colocó el vuelo de fenitoína y logró yugular la crisis. ¿Qué hace usted con ese paciente? Obvio, hay que hospitalizarlo. ¿Y qué le va a dejar para el mantenimiento? Entonces le va a dejar fenitoína 100 miligramos cada 8 horas por vía intravenoso en bote. ¿Quedó claro? Hasta que el paciente sea atendido en una consulta especializada o se esclarezca el motivo o la causa por la cual el paciente hizo una crisis que ingresó en condición de estatus convulsivo. ¿Se entendió? No es lo mismo una crisis que autolimite, y si la causa fue suspensión de la medicación, pues nada, usted lo vigila, chequea que el paciente esté bien y luego lo da de alta. A que el paciente ingrese y usted ya tenga el diagnóstico de estatus convulsivo. El estatus ya implica una condición de hospitalización. Ya bien sea en un paciente epiléptico o bien sea en un paciente no epiléptico que pues decidió su organismo convulsivo. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Para qué le daba la fenitoína después de darle benzodiazepina? No te entendí. ¿Para qué le daba la fenitoína después de darle benzodiazepina? ¿Para qué le daba la fenitoína después de darle la benzodiazepina? Para generar una inhibición de la actividad eléctrica, pero utilizando otro mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Potencias el efecto inhibitorio del GABA, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la fenitoína? Bloquea los canales. Entonces, un fármaco utiliza un mecanismo de acción y el otro utiliza otro. ¿Sí? Con esto garantizas que al menos las dos opciones con las que tú cuentes las estás poniendo en acción. ¿Para qué? Para evitar que el paciente te vuelva a convulsionar. Suponiendo que le colocas la benzodiazepina, el paciente te alivia la convulsión y dices, no, móntele de una vez la fenitoína, la esencial. Y le dices tal y tal. ¿Cuáles son las indicaciones? No diluir la dextrosa y que la velocidad de infusión no sea mayor de 50 miligramos minuto, ¿cierto? Con eso tú garantizas que el paciente, lo que se llama epaminización, colocas una carga alta de epamina en sangre y con eso garantizas que rápidamente alcance niveles plasmáticos, ¿cierto? Y con eso pues evitas o disminuyes el riesgo de que el paciente vuelva a tener otras crisis. Con esto minimizas ese impacto y luego le dejas 100 miligramos de fenitoína cada 8 horas. ¿Por qué fenitoína sí? ¿Y por qué no una benzodiazepina no? Porque la benzodiazepina es liposoluble, se acumula, tiene metabolitos activos y tú no puedes predecir el impacto que va a tener la benzodiazepina sobre el centro respiratorio. ¿Sí? En cambio, con la fenitoína no vas a tener ese impacto de depresión marcada en el centro respiratorio y puedes bloquear o disminuir el riesgo de unas nuevas crisis sin generar una depresión del centro respiratorio. Esa sería la ventaja que tiene fenitoína sobre la benzodiazepina. Pero una vez ya controlada la crisis, ¿se entendió? O sea, tú no puedes tener una crisis y decir, de entrada entro, valga la redundancia, con fenitoína. No, eso no se hace. De entrada, ¿qué utilizas? Porque el efecto de potenciar el efecto GABA es más efectivo que esperar que bloqueen los canales.
¿Sí me explico? Aquí tú tienes un beneficio potente, porque el GABA lo potencia. En cambio, con el otro buscas un mecanismo de acción alterno para minimizar el impacto de una nueva o nuevas crisis. ¿Quedó claro? Y por eso es que tú das esa carga tan alta, para generar un aumento significativo de la concentración plasmática del fármaco. Ellos también atraviesan con bastante comodidad la barrera hematoencefálica y pueden llegar a su circulación. ¿Qué cuidado deberías tener con fenitoína? Vale, si el paciente tiene arritmia cardíaca. Sí, bueno. ¿Qué te puedo decir? La clase tiene que estar muy buena, que allá atrás se están riendo y echando chistes. Qué tristeza que no comparten esa alegría con todo el grupo. Pues debería ser interesante que compartan los chistes. Yo hablando y ustedes riéndose. ¿Se podrán imaginar qué puedo pensar yo hablando y ustedes riéndose? ¿Será que yo estoy haciendo el papel de bufón aquí en la clase? ¿No? ¿Se me ocurre? ¿O no? Bueno, el día que ustedes expongan aquí, yo me voy a sentar y cada vez que ustedes estén exponiendo, yo me voy a reír, pero a carcajada limpia. Vamos a ver qué van a sentir. O sea, es decir, el día del examen práctico, cuando ustedes estén contestándome, cada respuesta yo me voy a carcajear ahí. Vamos a ver cómo se van a sentir. Y después me van a decir cuánto saqué en el examen. Me voy a reír más todavía. A ver qué se van a sentir. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Ok. ¿Qué podemos entonces decir en relación a los anticonvulsivantes? Recordar interacciones entre ellos, porque a veces hay que combinar dos y esto genera interacciones de tipo cinético. ¿Y cuál es el otro punto que hay que acordarse? Los efectos adversos. ¿Dónde principalmente se dan los efectos adversos? En sistema nervioso. ¿Por qué los pacientes suspenden o bajan la medicación? Por los efectos adversos. Y uno de ellos es la sedación. ¿Quedó claro? Generan trastornos del equilibrio, trastornos en la memoria, trastornos en la concentración. ¿Quedó claro? Bien. Mecanismo de acción: fenitoína, ácido valproico, lamotrigina y carbamazepina bloquean los canales de sodio. Fenobarbital y benzodiazepinas potencian el efecto inhibitorio del GABA. Hay otros mecanismos de acción de otros fármacos. Recordar que los que modulan los canales de calcio, pregabalina y gabapentina. Esto es lo que les voy a preguntar aquí. Yo no les voy a preguntar esa lista enorme ni les voy a decir qué se tiene que utilizar en cada condición. Recordar que la carbamazepina está contraindicada en la crisis de ausencia. Con eso es suficiente. ¿Cuál droga de todas estas son seguras en el embarazo? Realmente no hay una garantía para decir utilizo esta droga y no puede tener efectos adversos sobre el feto. ¿Quedó claro? Lo mismo sucede cuando el bebé está lactando. ¿Quedó claro? Bien. Nosotros vimos una condición de emergencia en el embarazo que era la preeclampsia y la más grave, la eclampsia. Y la eclampsia se daba con convulsión. ¿Cómo tratábamos la eclampsia? ¿Por qué no utilizábamos diazepam o midazolam? Porque son depresores. ¿Dónde se produce la depresión? Tanto en la madre como en el bebé. ¿Quedó claro? Por eso en el embarazo, tanto para prevenir una eclampsia, o sea, tengo preeclampsia y quiero evitar una eclampsia, o en el manejo de la eclampsia, por eso es que ustedes ven que no se utilizan las benzodiazepinas. Y las drogas de elección en este caso es sulfato de magnesio. Bien, tengo una crisis convulsiva. ¿Cuál es la probabilidad de que se autolimite? Mucha. ¿Quedó claro?
por lo general solita se autolimita. Tengo una crisis convulsiva y no tengo un acceso venoso periférico. ¿Qué debo hacer? Decúbito lateral, oxigenoterapia y por supuesto sostener para que el paciente, si está en una camilla, no se vaya a caer. ¿Qué pasa si está en la calle? ¿Qué debería yo hacer? Decúbito lateral, introducir los dedos en la boca y proteger que no se vaya a golpear la cabeza con el pavimento y esperar que se autolimite. Y por supuesto llamar a los síntomas. ¿Quedó claro? Bien, estoy en el hospital, tengo un abordaje venoso periférico y el paciente convulsiona. ¿Qué debo hacer? Mientras usted coloca al paciente en decúbito lateral, usted da la orden a la enfermera que prepare ¿qué? Una benzodiazepina, bien sea midazolam o diazepam. Si tienen las dos, ¿cuál escogen? Midazolam. ¿Por qué? Porque tiene un efecto mucho más rápido en yugular o controlar la crisis. ¿Quedó claro? Bien. ¿Cuántas dosis pueden utilizar de cualquier benzodiazepina, diazepam o midazolam? Máximo 5 miligramos de midazolam y 20 miligramos de diazepam. ¿Quedó claro? Eso no quiere decir que usted no puede utilizar una dosis un poco mayor. ¿Cuál es el riesgo? La depresión del centro respiratorio, que se va a manifestar como una hipoventilación. ¿Puedo utilizar diazepam por vía intramuscular? No es lo ideal. ¿Quedó claro? ¿Cuál es la vía de administración de diazepam? Y en los casos pediátricos, ¿cuál sería una vía alternativa? Interrectal. ¿Cuál es la vía de administración de midazolam? Intramuscular e intravenosa. De preferencia, la intravenosa. ¿Cuáles son las drogas de primera línea para regular una crisis convulsiva? Las benzodiazepinas. ¿Cuáles son las drogas de segunda línea para efectos del curso y del examen? Fenitoína y fenobarbital. Mecanismo de acción de la fenitoína: bloquea los canales de sodio. Mecanismo de acción del fenobarbital: potencia el efecto inhibitorio del GABA y puede bloquear la actividad inductamente. ¿Quedó claro? Bien. ¿Qué cuidados o qué precauciones debemos tener con fenitoína? Que la velocidad de infusión no debe superar los 50 miligramos por minuto y nunca diluirlo en soluciones que tengan velocidad. ¿Quedó claro? Bien. Las drogas de tercera línea, entonces, es una benzodiazepina, el midazolam, pero fíjense que va intravenoso en infusión continua. Propofol, pentobarbital y tiopental. Antes de utilizar estas drogas, ¿qué hay que tener? ¿Cómo tiene que estar el paciente? Entubado y ventilado. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Cuando una condición de crisis convulsiva entra en la condición de estatus convulsivo, cuando la crisis dura más 5 o más minutos, o cuando una convulsión termina e inmediatamente empieza una nueva convulsión. Cuando usted ya coloca estatus convulsivo, estamos ante una emergencia neurológica tan severa como un infarto, como un tromboembolismo, como una encefalopatía hipertensiva, como una apendicitis, una apendicitis no pone en riesgo la vida del paciente, pero sí las otras condiciones. ¿Quedó claro? Si una convulsión no se logra yugular y llega 30 minutos convulsionando, es una condición que ya es inminente de daño neuronal irreversible. ¿Quedó claro? Si el paciente tiene una hora, se llama estatus convulsivo refractario, y si después de las 24 horas, al retirar el fármaco, convulsiona otra vez, se llama estatus convulsivo super refractario. Estas últimas dos condiciones son de muy mal pronóstico. Y créanme que es horrible. Trabajando yo en Lago Agrio, tuvimos una señora con estatus convulsivo super refractario, falleció a las 72 horas.
Le pusimos hasta Coca-Cola. Se los juro que pusimos todo lo habido y por haber. Nunca dejó de comer. Jamás. Por supuesto, estaba tan inestable que nunca le pudimos hacer una tomografía, porque no podíamos sacarla de lo que se murió. Era una paciente epiléptica conocida, pero dejó la medicación. Pues bueno, quién sabe qué habrá tomado. Nunca supimos. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Bien, miren, considerando, bueno, vamos a hablar de la realidad. La realidad es que el 23 yo no pretendo ni siquiera ver aquí a la mitad. Estoy casi seguro que no. No digo que todos. Yo sé que algunos, ¿quiénes no son de acá en Loja? Todos son de aquí de la ciudad. Todos son lojanos, en serio. No hay nadie de afuera. ¿Ah? No hay nadie de Zamora, todos son de aquí. O sea que los voy a tener el 23. Recuerden que nosotros el viernes 23 no vamos a tener, perdón, el viernes 3 no vamos a tener clase, ¿cierto? Entonces, para el próximo viernes, o sea, dentro de unos 10, 4 días, vamos a ver antidepresivos. Porque si no se nos va a acumular todo para enero. Yo sé que en enero, si hoy no me están parando, en enero menos. Yo sé que la atención está dirigida hacia otras cosas, lo cual no le están prestando atención. Entonces, si el 23 veo que hay quórum, se dará el otro tema. Si yo veo que no hay quórum, pues haremos un repaso porque pues, no tiene sentido que yo dé clase y la mayoría. Como yo sé que ustedes no me van a decir la verdad, y todo el mundo me dice, sí, voy a venir, pues, a ver 23, muy bien. Entonces probablemente ese día demos repaso. Lo que quiere decir que nos va a quedar antidepresivos, ansiolíticos, antidepresivos, y creo que la otra es fármacos para el Alzheimer. Luego creo que vienen hipolipemiantes diabetes. Con eso terminamos todo el curso. ¿Quedó claro? Entonces yo aspiro y espero que para ya la semana, el 6 y el 10 nosotros debemos estar ya terminando todo este cuento para dedicarnos de lleno a diabetes. ¿Ok? Porque yo sé que la última semana vamos a comenzar con que domine, que nos junte, que si nos da libre, en lugar de empezar la clase a las 5, porque no empezamos a las 9. ¿Qué tal si mejor el viernes solamente a las 9? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? Recuerden que esto que ustedes vieron acá, que es el manejo del estatus convulsivo, es uno de los casos clínicos que va a ir para el examen práctico. ¿Quedó claro? O sea, esto es fundamental, lo que quiere decir que en caso de desastre natural y les llamen a ustedes para ser parte del equipo de, ustedes ya están en capacidad de manejar una crisis convulsiva con lo que acaban de ver. Están en capacidad de hacer el diagnóstico de estatus convulsivo y están en capacidad de decidir cuáles son las drogas que deben ustedes utilizar. O sea, ustedes ya están en capacidad. Con esto ya no hay justificación de que en caso de una ultra emergencia los llamen a ustedes no se van a manejar. Entonces, esto es un tema que va a estar dentro de los casos clínicos del examen práctico. ¿Quedó claro? Porque no vayan a pensar que les voy a poner drogas al examen. Primero ustedes no van a pensar nada. Otro tema que también va a ir para el práctico son antidepresivos. Porque los antidepresivos no requieren ningún récipe especial, son de venta libre. ¿Lo sabían? ¿O no lo sabían?
Usted puede ir a una farmacia y decir, deme una cajita de sertralina, de paroxetina, de fluoxetina, cualquiera de esos antidepresivos. El punto no es que usted vaya a la farmacia y lo compre, el punto es que usted sepa cómo indicarlo. ¿Quedó claro? O sea que es importante porque ustedes como médicos generales deben estar en capacidad de saber cuál paciente debe ya recibir una medicación. ¿Quedó claro? Al menos hasta que ya sea atendido en una consulta especializada. El otro punto es del antidepresivo, es saber las características de saber cuándo empieza a actuar y recordar que este tipo de fármacos no se puede quitar bruscamente, ¿sí? Sobre todo los efectos adversos que trae consigo. Entonces ese es otro tema que va a ir dentro del examen práctico de los casos. Y de más está decirles que diabetes, digamos que va. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Ok, ¿cuáles son los ¿quién es el grupo 2? ¿Y quién es el grupo 1? Entonces, hasta el viernes. No, este es anticoagulante. Hasta el viernes. Hasta el viernes. ¿Quedó claro? De hecho, esta no está evaluada. Entonces, no les voy a poner nota hasta que ustedes el viernes no me presenten. ¿Se entendió? Grupo 1 y grupo 2. Que tengan una feliz noche. Ahora más tarde les voy a colocar en cámara la presentación de estatus convulsivo, que no se las coloqué. ¿Ok? Se las voy a poner en mi cara. Y el riesgo de que pases más rápido. ¿Qué pasa cuando tú pasas sonitoína 50 o más rápido? Puedes condicionar. Nunca discutan todo puede ser solución fisiológica. Y la velocidad. Voy a tratar, si la veo mañana, yo le pero igual, súbalo así porque si ella te dice que bueno, que dijeron que hay que ampliar, bueno, no sé de dónde se sacará más. Pero fármacos y lactancia no es fármacos y embarazo. Eso es otra cosa. Fármacos y embarazo hay un poquito más, pero fármacos y lactancia no hay mucho que decir y lo único que usted tiene que buscar es una lista. ¿Lo puedo dar? No lo puedo. Y si hay que ampliar, lo que yo les sugiero, colocar la lista de los fármacos que con mayor frecuencia se utilizan y que pueden indicarse durante la lactancia o en su defecto